Yeshua, 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 Yeshua. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo que está vivo, Jesucristo que está resucitado, Jesucristo que está actual y actuante en medio de nuestras vidas. Y el padre Claudio decía algo muy lindo: podemos encontrar a Jesús en todas partes menos en su tumba. ¿Cómo es? Podemos encontrar a Jesús en todas partes menos en su tumba. Miren qué bonita esta imagen que les voy a presentar aquí, que dice: sigo vivo, búscame. Los voy a invitar a que miren esa imagen. Miren, está la mano de Jesús, las llagas, porque el mismo que fue crucificado es el mismo que ahora está resucitado. Sigue vivo, búscame. Y podemos encontrar a Jesús en todo lugar menos en su tumba. Hágame un favor y le dice ahí eso a su vecinito para que no le olvide esa frase. Dígale: hey, ¿sabías qué? Y le cuenta la frase. ¿Se alcanza a ver la imagen desde allá atrás o no? ¿Qué dicen los de atrás? ¿Sí se alcanza a ver? Sigo vivo, búscame, dice el Señor. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema muy interesante sobre la resurrección. Y vamos a ver 3 personajes. Y yo lo voy a invitar que a medida en que yo vaya explicando estos 3 personajes, usted piense con cuál de ellos se identifica más. Piense con cuál de ellos usted puede tener más elementos en común, más características en común. Y a partir de ese personaje, ¿qué le quiere decir Dios a su vida? ¿Qué le quiere decir el Señor a su vida en esta charla? Primer personaje, Tomás. Vamos a leer sobre Tomás en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24. Tomás era uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo. No estaba con los demás cuando se apareció Jesús. Atención a eso, no estaba la primera vez con el resto de discípulos cuando se apareció Jesús. Después los otros discípulos le contaron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las llagas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y en su costado, no les voy a creer. 8 días después los discípulos se habían reunido nuevamente, y esta vez Tomás sí estaba con ellos. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró y se les presentó y los saludó diciendo: la paz con ustedes. Luego le dijo a Tomás: mete tu dedo aquí, mira mis llagas, mira mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, este es el primer personaje, Tomás. Tomás podríamos describirlo como esta persona que necesita pruebas para creer. Y a este grupo y también a los demás grupos se acercan algunas personas que son supremamente racionales, y eso no está mal, que de pronto se han metido mucho por el área científica, que de pronto son ingenieros o tienen alguna profesión que se relaciona mucho con la ciencia, y empiezan a decir: no, yo no creo en Dios, compruébemelo. Y ese es el caso de Tomás. Tomás es aquel que necesita pruebas para creer en Dios. No se me olvida un primo que tengo que se fue a vivir a Europa, y que una vez lo invité a que fuéramos a la misa, y él me dijo: no, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Resulta que muchas personas dejan de creer en Dios y se podrían identificar con Tomás. Tomás está buscando la verdad. Tomás está sediento de verdad.
Y Tomás necesita pruebas para creer. Y la prueba que le da el Señor es que Él mismo se aparece, Él mismo acontece. Y cuando ya lo han visto, cuando ya han tenido una experiencia de Dios, no se necesitan más pruebas. Y yo le quisiera hacer a usted esa pregunta hoy. ¿Usted ya ha visto a Jesús? ¿Usted ya ha tenido una experiencia de Jesús? Y cuando uno ha tenido una experiencia de Jesús, no necesita más pruebas. Esto me hace acordar de un amigo que tengo, ingeniero, que trabaja en la gobernación de Antioquia, y en los momentos de descanso o de almuerzo, pues se ponía a discutir con sus compañeros de trabajo, porque muchos de ellos lo criticaban a él por creer en Dios. No, ¿usted cómo va a creer en Dios? No, usted todavía cree en esos cuentos de la religión. Esos son puros inventos de la iglesia. Esos son puros inventos de los curas. Y él empezaba a refutarles. Y entonces eran argumentos los unos en contra de los otros. Así parecido a la película de Dios no está muerto. ¿Ya se la vieron o no? Esta película que es de un joven universitario que empieza a discutir con su profesor sobre si existe Dios o no existe. Y cada uno da argumentos desde la razón, cada uno da argumentos desde la inteligencia de por qué existe o por qué no, para los que no creen. Pero llega un momento donde la conversación se ponía difícil y la conclusión era la siguiente. Mi amigo John Jairo les decía: yo creo en Dios porque tuve esta experiencia, porque yo viví esto, porque a mí me pasó esto, porque Dios me sacó de esta depresión, porque Dios me mostró que existía, porque yo lo he sentido, porque yo siento que me acompaña. Y llegaba un momento donde él hablaba de su testimonio, de su experiencia, entiéndase, de cómo se le apareció el Señor. Y cuando uno se le aparece el Señor, ya no tiene nadie quien le pueda rebatir, porque es tu experiencia, tú lo has vivido. Es una experiencia que nos cambia la vida. Y eso fue lo que le pasó a Tomás. Tomás ya vio al Señor. Y cuando él contaba su testimonio a los compañeros de trabajo, los demás se quedaban como: bueno, eso fue lo que usted vivió. Ya ahí si uno no, ¿qué les va a responder? ¿Qué le va a rebatir? ¿Cierto? Y yo quisiera hacerte esa pregunta en esta noche. Señor, ¿será que tú eres como Tomás, que necesita pruebas, a veces pruebas científicas? ¿O será que a ti ya se te apareció el Señor? Tú ya lo viste, tú ya has tenido el encuentro personal con Jesucristo resucitado. Y nos podemos encontrar con Jesús porque Él está vivo. Únicamente nosotros los cristianos hablamos del encuentro con Jesús. Un musulmán no se puede encontrar con Mahoma, porque Mahoma fue un hombre muy bueno, pero ya murió. De pronto, alguien que admire a Gandhi no se puede encontrar con él, porque Gandhi fue un hombre muy bueno, pero ya murió. Un budista no se puede encontrar con Buda, porque Buda era muy inteligente, pero ya murió. Pero nosotros los cristianos nos encontramos con Jesús. Como decía el Papa Juan Pablo II, necesitamos un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesucristo resucitado. Porque Jesús está vivo, porque Él sigue actuando, y eso es lo que celebramos en Pascua. El mismo que crucificaron ahora está resucitado. Sigo vivo, búscame. Y esa es la experiencia de Tomás. ¿Y cuántas personas muy científicas, muy inteligentes, han llegado a esta escuela bíblica y se han encontrado también con el Señor? Les quisiera contar uno de los casos. No se me olvida una joven que llegó aquí, Diana Carolina, se llama, terminando su maestría en biología, una mujer muy inteligente, científica, está en este momento haciendo su doctorado en Argentina. Nos escucha todavía por la emisora y conserva esa fe en su corazón. Y ella llegó aquí a la Escuela Bíblica Yeshua con mucha ciencia, con mucho conocimiento, con mucha inteligencia, una gran profesional, con muchos éxitos académicos, pero llegó después de una ruptura afectiva
y la ciencia no le llenaba el corazón. Y los argumentos científicos no le sanaban el corazón. Y los argumentos científicos y los logros académicos no eran suficientes para hacerla feliz. Y llegó en una gran tristeza, en una gran depresión por su ruptura afectiva. Y empezó a hacer los procesos con Dios, los procesos de evangelización. Empezó a encontrarse con Jesús, a venir a los grupos, a llegar a la oración y experimentó lo que Jesús dice aquí: la paz con ustedes. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz del resucitado. Ella ya no podía ni dormir, no conciliaba el sueño, no tenía, digámoslo, sentido de vida. Sí tenía muchos logros académicos, muchos títulos, muchos cartones, una profesión exitosa, pero eso no era suficiente para llenar su corazón y para llenar su vida. Llegó aquí quizás en busca de pruebas y el Señor se le apareció. ¿Cómo así que se le apareció? Tuvo una experiencia personal con Jesucristo. Y Dios fue el único que la sacó de esa depresión, del dolor, de esa ruptura afectiva, de haber perdido a ese novio, de haber perdido a ese ser querido, del dolor, de la angustia de cada día. Dios fue el único el que le pudo dar la paz para poder dormir en las noches. El Señor se le apareció como a Tomás. Y en medio de esas llagas de su vida, también Jesús le dijo: mira, tócame, aquí están mis llagas. Y ella decía: al principio no me sonaba muy convincente lo que hablaban, pero la verdad de la que hablan ustedes es una verdad que, aunque uno en principio no crea, va taladrando el corazón del hombre, va haciendo eco en nuestras conciencias, se va metiendo al fondo de nuestro corazón y va entrando a lo más profundo. La verdad de Dios taladra el corazón humano. La verdad de Dios va haciendo eco en nuestras vidas y se posiciona en nuestro interior. Se posiciona en nuestro interior. Y recuerdo que al final, antes de irse para Argentina, era una de las más comprometidas, más entusiasmadas, que vibraba con todo lo del Señor, que había vivido esa experiencia de Jesús resucitado. E hicimos una vez un panel aquí con algunos científicos y personas muy inteligentes, hablando justamente de fe y razón, de fe y ciencia, cómo la fe no contradice la ciencia ni la ciencia la fe, y cómo el hombre creyente justamente también cree en la ciencia, pero también descubre que la ciencia es limitada y en los linderos de la ciencia está Dios. Como lo han dicho muchos científicos creyentes, como Isaac Newton, como Blaise Pascal, como Louis Pasteur, entre otros, que además de que han sido grandes científicos, que han hecho grandes aportes a la humanidad, también han sido grandes creyentes, buenos cristianos católicos, que han hecho un gran aporte teológico a la humanidad. Y entonces en ese panel no se me olvida la respuesta que ella dio a alguna de las preguntas, donde nos dijo lo siguiente. Nos dijo: yo como científica siempre he buscado la verdad, pero ustedes aquí en la religión también buscan la verdad. Claro que hay una diferencia. La verdad que busca la ciencia es una verdad imperfecta y pasajera, porque lo que hoy se dice mañana quizás cambia, pero en cambio la verdad que busca la fe es una verdad perfecta y perenne, eterna, es una verdad para siempre, es la verdad de Dios. Y a mí me impactó tanto porque ver una mujer, como muchas otras personas que se han acercado, hombres de ciencia con una gran inteligencia, que también esa inteligencia los lleva a descubrir a un Dios que sí existe. Por eso Blaise Pascal decía: yo solo conozco dos tipos de personas inteligentes. Los primeros son los que buscan a Dios de todo corazón porque no lo conocen. Y los segundos inteligentes son los que aman a Dios con todo el corazón porque sí lo conocen. Lejos de esos no hay inteligentes. Decía Blaise Pascal,
gran científico, considerado el padre de las computadoras y quien regaló grandes desarrollos en la geometría, en la física y en las matemáticas. Muy bien, este es el primer personaje. El primer personaje es Tomás, el hombre que necesita razones, el hombre que necesita respuestas, argumentos, que está buscando la verdad y que necesita ver para creer, que necesita encontrarse para creer. Quizás tú hoy te acercas como Tomás, eres un gran profesional, tienes muchos éxitos académicos, confías mucho en la ciencia y necesitas respuestas. Pues pídele al Señor en tu corazón que Dios se te aparezca, que Jesús resucitado se te aparezca. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tengas una experiencia profunda de Dios. Quizás en un retiro espiritual, quizás en una oración, en una charla, en una Eucaristía, pero pídele a Dios una experiencia profunda de Él. Y eso nadie lo puede refutar, nadie lo puede desmentir, nadie lo puede negar, porque es que hemos visto y oído, porque es que hemos tenido la experiencia profunda del amor de Dios, porque es que yo lo sentí, porque es que a mí me cambió, me sacó de la depresión, del miedo, del insomnio, de la angustia. Dios me sacó de allá y eso nadie lo puede negar, porque todos lo podemos ver. Y hay un dato muy interesante en Tomás. Y es el siguiente: la primera vez que Jesús se apareció, Tomás no estaba con los discípulos. Entiéndase, Tomás no estaba con la comunidad. ¿Quiénes de ustedes ya están en comunidad? Alcen la mano. Muy bien, felicitaciones. En la comunidad es que se aparece el resucitado. Cuando uno no tiene comunidad, no experimenta a Jesús resucitado. Porque en la comunidad es que se aparece Jesús. Tomás no lo vio, no creía en él, justamente porque él estaba en otro lado cuando Jesús se apareció. ¿Qué estaba haciendo Tomás? Por allá ronceando, por allá entretenido, por allá parrandeando, por allá muy ocupado en su trabajo, en su estudio o en sus logros. Tomás estaba tan ocupado que no le tocó la aparición de Jesús, porque faltó a la comunidad. Justo el día que Jesús quería aparecerse en la vida de Tomás, justo ese día faltó a la comunidad. Pero Tomás tomó una buena decisión y fue volver a la comunidad. Y cuando Tomás volvió a la comunidad, Jesús se volvió a aparecer. Y cuando Jesús se aparece, llega con la paz. Cuando Jesús se aparece, llega con el gozo, con la alegría, nos devuelve el sentido de la vida, nos devuelve las ganas de vivir. Por eso yo te quiero decir hoy a tu vida: si tu vida se quedó en la cruz, si tu vida se quedó en el muerto, en el sepulcro, en los difuntos, si hace rato no experimentas a Jesús, si hace rato te enfriaste en la fe, si hace rato como que nada es nuevo, nada tiene sabor en tu vida de fe, vuelve a la comunidad, vuelve con alegría, vuelve con perseverancia, vuelve con dedicación a la comunidad, que ahí, más temprano que tarde, va a aparecer nuestro Señor Jesucristo resucitado. Amén. Segundo personaje. ¿Cuál es el primer personaje? Muy bien. El segundo personaje es María Magdalena. Vamos a trabajar tres personajes: Tomás, el buscador de la verdad; María Magdalena, la buscadora de amor. Puede ser que usted no se identifique tanto con Tomás, que de pronto usted sea algo más romántico o algo más romántica, y usted en la vida se dedica así a buscar la verdad, pero sobre todo se dedica como María Magdalena a buscar el amor de su vida. María Magdalena, después de que crucificaron a Jesús, visita el sepulcro y la pregunta de ella es: ¿dónde han puesto a mi amado? ¿Han visto ustedes el amor de mi vida? ¿Y cuántas personas se acercan aquí a la escuela Yeshua diciendo lo mismo? ¿Dónde está el amor de mi vida? Porque pasan los años y yo no encuentro esa pareja. Porque pasan los años y yo no encuentro ningún amor que me llene la vida, que me llene el corazón. ¿Por qué?
¿Han visto ustedes el amor de mi vida? Y cita esto justamente el Cantar de los Cantares, preciosamente, donde dice: por las noches y por las plazas yo busco el amor de mi vida. ¿Dónde lo han puesto? ¿Han visto ustedes el amor de mi vida? ¿Y cuántas personas se acercan aquí buscando el amor de su vida? Pues yo les tengo una buena noticia. Aquí sí está el amor de su vida. Y alguno de ustedes estará por ahí pisteando, ya velo pues, ¿cuál será? ¿Cuál de estos? Si aquí no hay con qué hacer un caldo, mentira, no. Cierto, no hay nada aquí, mentira, no. ¿Saben qué? Aquí sí está. Aquí está el amor de tu vida. Y el amor de tu vida es Jesús. El único amor que puede llenar tu vida. Y claro, puede ser que consigas una pareja en Dios y eso sería lo ideal, pero puede ser que no la consigas. Y qué bueno vivir ese momento de soltería con alegría y con dignidad, porque así llegue esa pareja o no llegue, el amor de mi vida es Jesús. Mi alegría no está puesta en un hombre que me engaña, que es infiel, que se equivoca, que no me pongo de acuerdo con él, que hoy se comporta bien y mañana mal. Mi alegría está puesta en el Señor, en Jesús. Él es el único y verdadero y primer amor de mi vida. Él es el único que va a poder llenar mi corazón. Y ese es el drama de María Magdalena, que ella se la pasó toda la vida buscando amores, buscando hombres, buscando cuerpos que le llenaran el vacío del corazón, que la llenaran porque está ávida, necesitada de amor. Y ninguno de esos hombres, ninguna de esas experiencias, ninguno de esos cuerpos pudo llenar su corazón y pudo encajar y pudo ser el amor de su vida. Solamente el Maestro, solamente el resucitado, solamente Jesús, desde un amor distinto, desde un amor fraternal, puede llenar su corazón. Lo mismo le pasa a usted y a mí. En el fondo, tú también eres María Magdalena. En el fondo, tú también eres como Tomás. En el fondo, tú también estás buscando la verdad y también estás buscando el amor de tu vida. Y sí, justamente es Jesús. Él es el amor de tu vida. Él es el que dice: yo por ti muero, y lo cumple. Muere por ti en una cruz, por tu salvación y por mi salvación. Él es el amor de tu vida. Entrégate a Él de todo corazón. ¿Cuántas veces yo veo personas que buscan la felicidad en una pareja, la encuentran, se casan y no son felices? Es que si usted no es feliz solo, no va a ser feliz casado. De una vez le digo, si usted no aprende a ser feliz soltero, no va a ser feliz casado. Porque inclusive por ahí dicen, la peor soledad es la del casado. Porque si usted queda mal casado, esa persona te hace sentir más solo y más vacío que si estuvieras solo. Y te hace más daño que si estuvieras solo. La peor soledad es la del casado, no la del soltero. Por eso, usted y yo en este momento tenemos que tomar una decisión. Y es la decisión de darle el centro de nuestro corazón a Jesús, de reconocerlo a Él como el amor de nuestra vida, como el primer y más grande amor, como el primero en nuestra vida y como el amor de nuestra vida, como el único que llena nuestro corazón. Mi amado es Jesús y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Dígalo conmigo: mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Haga de esa frase del Cantar de los Cantares su oración. Mi amado es para mí. ¿Y qué más? Y yo soy para mi amado. Entonces María Magdalena es el segundo personaje que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y ella está frente al sepulcro, todavía buscándolo entre los muertos, el amor de su vida. Y Jesús le dice: pero ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas entre los humanos el amor de tu vida si el amor de tu vida es divino? ¿Por qué? Y eso es lo que le pasa a María Magdalena. Y les quisiera leer un precioso escrito de un poeta hindú, Jalil Gibran,
donde nos habla de María Magdalena diciendo así: yo era una mujer que se había separado de su propia alma. Vivía separado de este yo que ahora ves ante ti, dice María Magdalena. Pertenecía a muchos hombres y en últimas no pertenecía a ninguno. Se decía de mí que estaba poseída por 7 demonios. Era maldita y a la vez envidiada. Pero cuando los ojos del Maestro contemplaron la aurora en los míos, todas las estrellas de mi noche se eclipsaron y me convertí en María. María a secas, una mujer que estaba perdida para el mundo, que había conocido el mundo y se había reencontrado a sí misma en Jesús, el Maestro, quien formó un nuevo cielo y una nueva tierra para mí. Me miró y el mediodía de sus ojos descansó en mí y me dijo, escuchen esto que es lo más hermoso, y me dijo Jesús: tienes muchos amantes, María, pero solo yo te amo. Los otros hombres se buscan a sí mismos cuando te aman. Ellos te desean, pero solo yo te amo para salvarte. Solo yo te amo por lo que eres. Los otros ven en ti una belleza que se escapa rápido con los años. Yo, por el contrario, veo en ti una belleza que nunca marchita. Ni siquiera al llegar el otoño de tus años tendrás miedo al mirarte al espejo, pues cuando lo hagas no experimentarás ninguna humillación, porque yo soy el único que ama aquello que hay en tu interior, aquello que los demás hombres no ven. Si ven mujeres, si ven hombres, porque Jesús es el amor de nuestra vida, porque Él es el único que nos ama para salvarnos. Los demás aman quizás la belleza que hay en ti, quizás la juventud, o quizás se aman a sí mismos cuando te acarician, pero solo Dios en Jesús te ama por lo que hay en tu interior, por aquello que ni siquiera tú quizás ves en tu interior, pero Él sí lo ve y lo ama, pero Él sí lo ve y te ama para salvarte. Amén. Tercer personaje. Ya llevamos 2. ¿Cuál es el primero? ¿Y cuál es la segunda? María Magdalena. Muy bien. Vamos al tercer personaje, Pedro. El primer personaje, Tomás, es el buscador de la verdad. La segunda personaje, María Magdalena, es la buscadora de amor. Y el tercer personaje, Pedro, es el buscador de Dios. Él ya está buscando la fe. Él es un hombre piadoso. Él es un hombre formado desde pequeño estrictamente en la religión judía. Él es un hombre devoto, sensible a lo religioso, que desde chiquito le gustaba, digámoslo así, desde chiquito le gustaba ir a misa. Imagínense, ese es Pedro. Desde chiquito le gustaba la religión. Claro, él era judío, no era misa, era la sinagoga, pero le gustaba. ¿Sí o no? Le gustaba desde chiquito la religión. Le gustaba a Dios, le llamaba la atención, era un hombre piadoso. Pero Pedro tenía un problema. Pedro tenía en su interior el deseo de ser religioso, pero a su manera. Y es muy distinto ser religioso a mi manera a ser religioso al estilo de Jesús. Tanto es, esto a nivel teológico, hay una explicación muy interesante al respecto. La palabra religioso, que no es malo ser religioso. Religioso significa no quedarse en lo superficial, religare, ir a lo trascendente, ir a lo importante, ir a lo esencial. Por lo tanto, religioso es el que no es superficial, sino que busca lo trascendente. Pero la religión, entiéndanme esto, es un intento del hombre por acercarse a Dios. Y eso no está mal, pero es limitado. Hay otra cosa más importante, se llama la revelación. ¿Y qué es la revelación? La revelación es el intento de Dios por acercarse al hombre.
Entonces miren que es algo muy distinto. La religión es algo que va de abajo hacia arriba, el intento del hombre de encontrar a Dios. La revelación es el intento de Dios que logra acercarse al hombre. Dios que se hace hombre para que nosotros los hombres conozcamos a Dios, lleguemos a Dios. Y eso es Jesús. La palabra de Dios es revelación. Dios que se revela, se da a conocer, se muestra en Jesús para que nosotros lo conozcamos. Y eso es muy distinto a cualquier otra religión, por desarrollada que sea, o las religiones nativas, donde unos indígenas quieren encontrar a Dios, pero no lo encuentran porque no hay revelación. Nosotros tenemos un gran regalo, el regalo de que Dios se ha dado a conocer en Jesucristo y hemos visto su gloria y el brillo de su verdad ha resplandecido sobre nosotros. Y a nosotros nos toca aceptar, decir sí, ese es nuestro papel, esa es la fe, decirle sí a esa revelación de Dios. O a usted le puede interesar mucho otras cosas. Y podrá ser muy interesante los pensamientos orientales, podrá ser muy interesante lo que diga Buda o lo que diga cualquier otro teórico o religioso, pero no deja de ser un intento humano que es supremamente distante y poco en comparación al intento divino, porque es Dios acercándose al hombre. Mejor dicho, en palabras de Isaías, así como son de distante el cielo de la tierra, así superan tus pensamientos a mis pensamientos, tus sueños a mis sueños. Así dice el profeta. Y entonces Pedro ya es un hombre religioso, pero Jesús le enseña a ser religioso al estilo de Jesús, al verdadero cristianismo, a la verdadera fe. Jesús le muestra cómo es Dios Padre y Jesús es el camino a ese Dios Padre. Recuerde las palabras y la pregunta de Felipe: muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: tanto tiempo conmigo y no lo has podido descubrir. Porque Jesús es el camino al Padre, el rostro del Padre, la revelación del Padre. Él nos muestra cómo es el Padre Dios, Papá Dios. Y entonces Pedro tiene que aprender en este caminar a descubrir el verdadero Dios a partir de conocer a Jesús y ser su verdadero discípulo. Y puede ser que esa sea su historia. Usted desde niño creció en una familia muy religiosa y no le ha chocado ir a misa, ni hacer el rosario, ni acercarse a la palabra de Dios. Pero puede ser que usted, como Pedro, sea piadoso a su modo y no al modo de Jesús. Pues bien, a Pedro le sucedió algo, le voy a contar. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 54. Cuando arrestaron a Jesús y lo llevaron a donde el sumo sacerdote, Pedro lo seguía de lejos. ¿Qué pasaba con Pedro? Lo seguía de lejos. Pedro, que primero fue muy cercano a Jesús, ahora lo sigue de lejos. Y puede ser que eso esté pasando en tu vida, que desde niño te enseñaron la fe, que no faltas un domingo a misa, pero que estás siguiendo a Jesús de lejos, que el mucho trabajo te hizo distraerte de lo fundamental de Dios, que la novia, el novio te distraen y ya sigues a Jesús de lejos. A mí me parece muy gracioso y me da hasta un poquito de desconsuelo y tristeza cuando llega alguien aquí a la escuela a pedirle al Señor: Señor, regálame trabajo, yo necesito trabajo. Y Dios en su infinita misericordia le da trabajo y esa persona no vuelve. O llega alguien: Señor, regálame una pareja, mira, ya yo estoy en el piso 3, voy para el 4, ¿qué está pasando? Regálame mi pareja. Dios le regala esa pareja y es que, ay no, es que mi esposa, ay no, es que con quién dejo los niños, ay no. Y dejan a Dios a un lado, lo empiezan a seguir de lejos. Y justamente Pedro niega a Jesús en este capítulo. Primero lo sigue de lejos y cuando lo empieza a seguir de lejos, vamos a ver versículos siguientes, que es cuando cuando Pedro niega a Jesús diciendo, versículo 57, dice así: no lo conozco.
no sé quién es Jesús. 3 veces lo niega, no sé de quién hablas. Mira, primero, no lo conozco. Segundo, dice, yo no soy discípulo. Y tercero, dice, no sé de quién me hablas. Pero todo comenzó cuando Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Quizás como le puede estar pasando también a usted. Y dice, no, es que yo escucho la emisora de vez en cuando. No, cuando haya un evento que traigan por allá un predicador del extranjero, yo voy. ¿Cierto? Cuando hagan un evento de sanación, o cuando venga el padre Juan Jaime, que es muy charro y predica muy bueno, yo voy cuando inviten al padre Juan Jaime. Y empezamos a seguir a Jesús de lejos. Qué tristeza, porque ese es el primer paso para luego negarlo. Dios te dio trabajo y por eso empezaste a seguir a Jesús de lejos. Dios te dio familia, Dios te dio una esposa, un esposo, y por eso empezaste a seguir a Jesús de lejos. Y posterior a ese paso viene el paso de la negación. Ahí es cuando uno le da la espalda a Dios. Cuando lo seguimos de lejos, luego sacamos lo peor de nosotros y llegan las peores reacciones en esa relación de pareja. Y es cuando te equivocas, la embarras, metes la pata por completo, te llenas de mentira, de infidelidad, de vicios y sacas lo peor de ti. Niegas a Jesús. No lo conozco, no sé quién es, no sé de qué me hablan. Lo negamos con nuestras actitudes. El mismo que desde niño era piadoso, el mismo que desde niño buscaba a Dios, buscaba la fe, el mismo que caminó con Jesús, el mismo que entró a una comunidad, que perseveró en comunidad y que empezó inclusive a ser líder de Yeshua, el que inclusive predicaba, daba testimonio y servía, es el mismo que ahora lo sigue de lejos y que lo niega con todas sus actitudes. Y que lo niega con cada actitud. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Qué se te hizo, Jesús? ¿Por qué se te perdió? ¿Quién te lo robó? Las muchas ocupaciones, las distracciones, la codicia, la lujuria, el pecado. ¿Qué te robó a Jesús? ¿Por qué estás distraído? ¿Qué te ha hecho Jesús para que lo sigas de lejos? ¿En qué te ha fallado? ¿Acaso no dio la vida por ti en una cruz? ¿Acaso no lo entregó todo? ¿Acaso no te enseñó a amar? ¿Acaso no te sacó de la depresión? ¿Acaso no te sacó del vicio? ¿Acaso no te sacó de la droga? ¿Acaso no te sacó del alcohol? ¿Acaso no te sacó de la miseria de vida en la que vivías? Entonces, ¿por qué lo sigues de lejos? ¿Por qué te alejas? ¿Qué te hizo el Señor? Dirá el profeta, oráculo de Yahvé, ¿qué te hice, pueblo mío, para que me seas infiel? ¿En qué te he fallado, pueblo mío, para que me des la espalda? Para que me cambies por unas monedas como Judas, o para que por cualquier problema en la comunidad ya te estés alejando. En el momento de la cruz, todos los discípulos lo abandonaron. Únicamente su madre María y el discípulo amado y algunas otras mujeres ahí estaban. De resto todos lo abandonaron. Y hoy esa exhortación es también para nosotros. ¿Qué te hice, pueblo mío, para que me hayas dado la espalda? Para que me hayas traicionado, para que me hayas cambiado por un par de monedas de oro o por cualquier otro proyecto. ¿Qué te hice, pueblo mío? Y ese es Pedro. Pedro es el que desde niño conoce la fe, pero se distrae, pero se entretiene, pero se deja llevar por la codicia, por el deseo de fama, por el deseo de poder, por el vicio, por la lujuria, y abandona a Jesús en los momentos más difíciles. El Papa Francisco en la última Semana Santa decía: los amigos se prueban en los momentos difíciles. Esta Semana Santa quiero que estén muy cerca de Jesús, pero nosotros en los momentos más difíciles de Jesús lo abandonamos. No, es más importante el ascenso. No, es que me demanda mucho tiempo la nueva familia y los nuevos hijos que me dio Dios. ¿Y no será que tenemos un ratico para perseverar en comunidad? ¿No será que tenemos un ratico para reflexionar la palabra de Dios? ¿No será que todavía podemos poner nuestros carismas al servicio del Evangelio?
¿No será que podemos reconciliarnos con esos compañeros o esas compañeras de comunidad con las que tuvimos un roce y me alejé? ¿No será que podemos dialogar con las directivas o con los líderes espirituales y volver a asumir la evangelización con pasión, con alegría, con entrega, con sacrificio? ¿No será que en serio lo más importante de la vida sí es Dios y no el dinero y no cualquier otro proyecto y no el prestigio y no el placer y no el poder? ¿No será que en serio sí es Dios lo más importante? Y eso es lo que le pasa a Pedro. Lo sigue de lejos. Como quizás muchos de nosotros aquí empezamos a seguir a Dios de lejos. No, yo sí le sirvo a Dios, pero ahí como por salir del paso, ahí medio hago las cosas y ojalá se acabe rápido para irme. No, sí, yo sí voy ahí al grupito porque de vez en cuando hablan bueno, pero que no me vea el coordinador de comunidad porque yo me voy a ir antes de... ¿Sí o no? Pero que no me pongan a servir, pero que no me comprometan. No, mi tiempo es muy... Yo estoy ahora mal de tiempo. Empezamos a seguir a Dios de lejos. Empezamos a seguir a Dios a la distancia. Y ese es justo el paso para luego negarlo. Para luego negarlo con nuestras actitudes, con nuestro pecado, con nuestro egoísmo. 3 personajes. El primer personaje, Tomás, buscador de la verdad. El segundo personaje, María Magdalena, la buscadora de amor. Y tercer personaje, Pedro, el buscador de Dios. ¿Con cuál te identificas? Cada uno estaba perdido a su manera y Jesús resucitado los vuelve a reunir a todos. Y Jesús resucitado les vuelve la alegría a todos. Y ahí cuando se encuentran con Jesús resucitado, ya Pedro no tiene miedo, ya Pedro no lo niega, ya Pedro no lo sigue de lejos, ya Pedro está dispuesto a gastar su vida en la evangelización. Ya María Magdalena se convierte en la apóstol de los apóstoles, la que lleva el mensaje de alegría y le anuncia a los demás que Jesús sí está resucitado. Y ya Tomás dice: Señor mío y Dios mío, en ti encuentro la verdad. Porque en Jesucristo nuestro Señor resucitado, Tomás encuentra la verdad, María Magdalena encuentra el amor y Pedro encuentra al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios resucitado. Hoy usted y yo también nos acercamos como buscadores inquietos, quizás más como Tomás, como María o como Pedro, pero igual buscadores. Y en Jesucristo nuestro Señor, como dirá San Antonio de Padua, encontramos la solución a nuestros problemas, la salud a nuestra enfermedad, la medicina a nuestras heridas y la respuesta a nuestras preguntas. Ese es Jesucristo nuestro Señor. ¿Y tú qué buscas? ¿Y tú a quién buscas? Así empieza el Evangelio de Juan. Y así le preguntan a María Magdalena al terminar el Evangelio de Juan: ¿y tú qué buscas? Porque en Jesús encontramos esa respuesta. Le voy a pedir un favor. Va a compartir con las personitas que tiene a su lado con quién se identifica más: con Pedro, con Tomás o con María. Hágale, ahí en día 3, con el de la derecha, el de la izquierda. Comparta un ratico con quién se identifica más. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Quién quiere contar? A ver, Alejo, ¿con quién se identifica más? Y a ver, Hernán, va pensando. Y Aleja, ¿con quién se identifica más? Uno tiene de los 3 un poquito, sí, pero más de alguno. ¿Sí o no? ¿Más de cuál?
Más de Pedro. Muy bien. Alejo. Más de Pedro. Hernán. Más de Tomás. Aleja. Pura Magdalena. Muy bien. El Señor resucitado tiene una característica. Y esto es muy impactante, nos lo explicaba el padre Hernán Cardona, que es profesor en la Facultad de Teología en la UPB. Él decía, vean, los discípulos lo negaron, pero Jesús resucitado los vuelve a convocar, a invitar, a elegir a los mismos en Galilea. Los vuelve a reunir a los mismos en Galilea. Jesús pudo haber dicho, no, estos ya me negaron, voy a empezar de nuevo con otros. Pero no, Jesús no hace eso, y eso es tan hermoso, porque al mismo que me negó es al mismo que elijo. Y lo elige sin reclamos, sin reproches, sin peleas, sin resentimientos. Qué tan bonito eso que lo aplicáramos hoy. Jesús te vuelve a elegir a ti, primero, en tu comunidad. Y uno decir, no, otra vez con los mismos, no, qué pereza. Con el loquito que me tocó, con el otro que no dejaba hablar, con el otro que nunca venía y siempre llegaba tarde y le gustaba llamar la atención. Pues eso es lo que hace Jesús, elegir a los mismos. Y otro dirá, no, ¿cómo así? El mismo ministerio, la misma comunidad, con ese líder tan incoherente que me tocó, con ese coordinador de comunidad tan flojo que me tocó. Y sí, si tú estás viviendo al resucitado, se demuestra en que eres capaz de convivir con los mismos que empezaste, reconciliarte con tu comunidad, con tu coordinador, con tus líderes, con las directivas, con tu ministerio, reconciliarte y volver a trabajar juntos. Eso es vivir la resurrección. Ahora apliquémoslo a la familia. ¿Saben qué es vivir la resurrección en la familia al estilo de Jesús, que convocó a los mismos discípulos en Galilea, a los que lo negaron, los convocó sin resentimiento y sin reproches? Volver a elegir a esos mismos hermanos, a ese mismo papá y a esa mamá. Pero ¿cómo voy a elegir a mi papá si me abandonó? Sí, así, amarlo, perdonarlo. Volver a elegir a ese esposo con el que juraste amor eterno. No, pero si esta esposa que me tocó a mí salió más brava, vuélvala a elegir. Si este esposo que me tocó a mí salió más vago y más ojicontento, vuélvalo a elegir. Eso es vivir al resucitado. Eso es vivir al resucitado. Qué bueno que un momento como hoy nosotros pensáramos en esa comunidad, en esos compañeros de fe con los que hemos crecido, y entendiéramos que Dios nos invita a reconciliarnos con ellos y a crecer junto a ellos y a crecer a su lado, a perdonarlos, a salir adelante. Es que nadie es perfecto, no somos ángeles. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. No es un museo de santos. Aquí todos tenemos errores. Ah, pero es que yo creí que cuando llegara allá a la comunidad, allá sí me iban a dar trabajo, allá sí me iban a escuchar, allá sí. No, no somos santos, todos somos necesitados. Aquí hay un único maestro, Jesucristo nuestro Señor. De resto, todos somos discípulos, todos estamos aprendiendo, todos estamos en este caminar. Amén. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie y terminamos orando. Pilas pues Pedro, Tomás y María. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y a que tomes conciencia de Jesús que nos acompaña en este momento. Jesús que es camino, verdad y vida. Jesús que es manantial fresco y fecundo. Jesús que es respuesta a nuestras preguntas, saluda nuestra enfermedad y soluciona nuestros problemas.
Jesús que es la verdad que busca el científico y el que necesita respuestas como Tomás. Jesús que es el amor que busca a María día a día. Jesús que es el Dios verdadero que busca a Pedro y no lo encuentra. Te suplicamos, Señor, que a nosotros también te nos aparezcas. Aquí estamos en comunidad, sediento de que te aparezcas en nuestra vida. También te queremos ver, también te queremos experienciar, sentir, vivir contigo. Que se dé un acontecer contigo. Yo te quiero ver, Señor. Aparécete en mi vida, que te necesito y me hundo en el fango del dolor, del egoísmo, del resentimiento. Me hundo. Aparece, Señor, aparece, que te necesito. Por las noches yo busco en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé y me dije, me levantaré. Por las calles y las plazas busqué al que ama mi alma. Lo busqué de seguro, busqué, pero no lo hallé. Habéis visto al que ama mi alma, dime dónde está, porque sufro cuando no está a mi lado mi amado, mi Jesús. Ven ya, Él se llama, el que ama mi alma. Tú lo debes conocer, si lo has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin Él. Caminé un poco más y encontré al que ama mi alma, y corrí hacia Él, lo abracé y no lo dejé. Por las noches yo busco en mi lecho al que ama mi alma. Ahora con toda seguridad sé que allí Él está. Habéis visto al que ama mi alma, dime dónde está, porque sufro cuando no está a mi lado mi amado, mi Jesús. Ven ya, Él se llama, el que ama mi alma. Tú lo debes conocer, si lo has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin Él. Y María estaba llorando junto al sepulcro y dice: ¿dónde han puesto a mi Señor? ¿Dónde se lo han llevado? Y Jesús mismo le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le dice: si usted se lo llevó, dígame por favor dónde lo ha puesto, yo lo voy a ir a buscar. Y Jesús la llama por su nombre, María. Y ella lo reconoce y dice Rabuní, que significa maestro. Qué bueno que tú también hoy reconozcas que aquí está tu maestro y es Jesús. Que aquí está la verdad y es Jesús. Que aquí está el rostro de Dios, Dios mismo, y es Jesús. Y que aquí está el amor de tu vida y es Jesús. Que existen muchos caminos que se convierten en callejones sin salida, que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida.
el amor de tu vida. Camino un poco más y encontré al que ama mi alma, y corrí hacia él, lo abracé y no lo dejé. Por las noches yo busco en mi lecho al que ama mi alma. Ahora con toda seguridad sé que allí Él está. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Dime dónde está, porque sufro cuando no está a mi lado mi amado. Mi Jesús, ven ya, Él se llama. El que ama mi alma, tú lo debes conocer. Si lo has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo vivir sin él. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Dime dónde está, porque sufro cuando no está a mi lado mi amado. Mi Jesús, ven ya, Él se llama. El que ama mi alma. El que ama mi alma, tú lo debes conocer. Si lo has visto, dime dónde se ha ido, pues no puedo Vivir sin él. vivir sin él. Yo no sé usted, pero yo no puedo vivir sin él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.